bienvenidos y feliz Día de la Industria a todos los referentes de la industria de San Luis, protagonistas de la actividad privada de la provincia, emprendedores, referentes de cámaras empresariales, intendentes de las localidades donde hay industrias radicadas, legisladores vinculados a las comisiones de industria, presidente de la Cámara, ministros del Poder Ejecutivo que me acompañan. Sé que estuvieron esta mañana en alguna charla con el ministro de Educación, con el rector de una universidad provincial de oficio que tenemos en San Luis, el secretario de Estado de Actividades Logísticas, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, el ministro de Desarrollo Productivo. Le agradezco por la organización, ministro, y todo su equipo. Muy buena esta juntada, muy buena. Federico Tromboni. Gracias también a los expositores que vinieron hoy a jerarquizar nuestra reunión. Muchas gracias. Gracias también al CFI, el Consejo Federal de Inversiones, que nos ayudó a esta reunión importante para el festejo del Día de la Industria. Ustedes son empresarios, emprendedores, profesionales, todos ligados a la actividad privada. Una parte de ustedes vive en San Luis, tiene sus hijos y sus nietos y su familia en San Luis. Otra parte no vive en San Luis, tienen sus empresas acá, viajan periódicamente, pero tienen trabajadores que tienen sus hijos y sus nietos y sus familias en San Luis. Entonces, antes de meterme con algunos conceptos más directos vinculados a la industria o a la política pública que tenemos del gobierno de San Luis con la actividad industrial, quería transmitirles cuál es nuestro norte, nuestra visión general del gobierno provincial. Y que aspiramos a construir cimientos sólidos de esa visión general para que se transforme en una política de Estado, ¿no? Que trascienda los periodos de gobierno y que trascienda las personas. En primer lugar, hemos puesto a la educación en el centro de nuestras políticas públicas, a la educación y al acceso al conocimiento, en el convencimiento de que la riqueza de una comunidad, de una provincia, de una nación, no pasa por si tiene más soja o petróleo o cobre u otra riqueza natural. Pasa por la formación de sus recursos humanos, pasa por el conocimiento que adquieren sus recursos humanos. Esa es la verdadera riqueza de un país o de una provincia. Un pueblo educado progresa, es libre. Un pueblo no educado no progresa, no es libre, es esclavo de los pueblos educados. Por eso hemos puesto a la educación en el centro de las políticas públicas. Y la verdad que le pedí al ministro de Educación esta mañana, seguramente algunos de ustedes lo compartieron, que pudiera contar brevemente lo que estamos haciendo en materia educativa en estos 20 meses de gobierno. Piensen ustedes que acá hay rectores de universidades que nos acompañan, nacionales, gracias por venir. El 70% de la inversión en educación está en cabeza del gobierno provincial, excepto las universidades, que están en una esfera de autonomía, pero financiada con el presupuesto nacional. El resto, todo el resto, que es el 70% de la inversión consolidada en educación, está bajo la responsabilidad de las provincias. El nivel inicial, el jardín, lo que conocemos como el jardín, el primario, el secundario, la formación docente, gran parte de la formación docente. Nosotros sumamos además 2 universidades provinciales, que es la UPRO, Universidad Provincial de Oficios, y la Universidad de La Punta.
Pero lo que quiero decirles es que la competencia educativa en la Argentina está bajo la responsabilidad de las provincias argentinas. Y por eso nosotros de entrada hemos puesto la educación en el centro de las políticas públicas. Ahora bien, para que una política educativa sea efectiva, eficiente, dé resultados, el contexto socioeconómico que rodea la escuela, puertas afuera de la escuela, tiene que ser favorable. Es decir, que el papá y la mamá tengan trabajo para que puedan mandar a su chico a la escuela, para que puedan comer en su casa, para que pueda acompañarlo, estimularlo. Entonces, el otro gran eje o visión de nuestra política de gobierno es generar oportunidades de trabajo. El trabajo es el ordenador social por excelencia. Generar oportunidades de trabajo. Entonces, educación y trabajo forman parte de nuestros dos ejes centrales como visión de gobierno. Es nuestro norte. Educación y trabajo, que se retroalimentan, por supuesto, uno con otro. Y como otro lineamiento, que no es una frase mía, sino que la adopté como propia, porque aplica a San Luis, es que aspiramos a tener un sector público tan grande como sea necesario, eficiente, para prestar los servicios educativos, de seguridad, de justicia, de salud, sector público tan grande como sea necesario, y un sector privado tan grande como sea posible, con un desarrollo sustentable y sostenible en el tiempo. Sector público y sector privado. Trabajando juntos, por supuesto, en todo lo que podamos. Pero un sector privado, público, tan grande como sea necesario y un sector privado tan grande como sea posible. Para lograr eso, necesitamos que San Luis sea una provincia competitiva. Cada día que sea más competitiva. Que sus empresas estén radicadas en una provincia competitiva, que las hagan a ustedes a su vez, que les ayuden a ustedes a ser más competitivos desde el sector público, además de las tareas que ustedes tienen que hacer puertas para adentro, ¿no? Y estamos transitando ese camino diario de una búsqueda diaria de mayor competitividad provincial. Creo que esto hace más previsibles sus decisiones de inversión, presentes y futuras. Por supuesto, con las herramientas provinciales que tenemos. Estamos amasando con la harina que tenemos, digamos. Pero en ese contexto es mucho lo que podemos hacer en el ámbito provincial. Si trabajamos codo a codo para que la provincia sea cada día más competitiva. Y tenemos que recuperar el espacio que perdimos en los últimos años, ¿no? El sector privado estaba medio ignorado y la industria más todavía, en San Luis, ¿no? Estamos recuperando aceleradamente el tiempo perdido en muchos temas. Y cuando comience, a llegar un poquito de viento a favor de la macroeconomía, a San Luis nos va a encontrar ya con el precalentamiento hecho por cada uno de ustedes y con un sector público apoyándolo y estando cerca de ustedes. ¿Qué acciones hemos hecho en estos meses? ¿Qué estamos haciendo y qué vamos a hacer? Voy a enumerar algunos puntos que tienen que ver, creo yo, con una mayor competitividad para la provincia de San Luis. En primer lugar, equilibramos el presupuesto provincial. Veníamos de un déficit fiscal provincial hasta el año 2023, desde el 2019, de 4 o 5 años,
Es decir, veníamos en rojo, nada más que se cubría ese déficit, se maquillaba con la venta de unos títulos que la provincia le ganó a la nación en un juicio de coparticipación, que fue millonario, y que en definitiva el rojo se iba cubriendo con la venta de los títulos. Es como si ustedes gastaran más de lo que le ingresa y van vendiendo pedacitos de la máquina o de la línea de producción, o los activos. Bueno, obviamente cuando yo asumí no quedaba ni medio bono, ¿no?, para vender, ni medio título, en diciembre del 2023. Entonces se manifestó crudamente el déficit fiscal. La verdad que San Luis históricamente fue una provincia fiscalmente sana. Fiscalmente sana. Nos diferenciábamos de las demás provincias argentinas por nuestra fortaleza fiscal. Lamentablemente, en los últimos 8 años, previo al inicio de nuestro gobierno, se desequilibró. Se suspendieron todas las normas provinciales que tenían que ver con la responsabilidad fiscal. Ustedes se acuerdan que teníamos una ley provincial que establecía que el 50% del presupuesto provincial iba a infraestructura, que el gasto corriente no podía superar el otro 50%, que todo crédito eventual que tomara la provincia tenía que ser para una inversión en infraestructura, que tuviera su recupero económico en el tiempo, o para desarrollar una zona. Teníamos pautas fiscales de manejo, de responsabilidad fiscal. Todo eso se suspendió. Y bueno, y se desmadró. Y la verdad que, bueno, así las consecuencias fue el déficit fiscal. Ustedes piensen que cuando yo fui gobernador entre el 2011 y el 2015, en el 2015 la provincia tenía 20.000 empleos públicos y ahora tiene 60.000. Se triplicó el Estado en 8 años. Se achicó el sector privado. Bueno, el desafío es, primero el desafío era equilibrar las cuentas. Nos pusimos en campaña a recuperar el equilibrio fiscal. La verdad que reducimos 1/3 la estructura política de funcionamiento del Estado. Aplicamos una política de austeridad muy estricta y de controles muy estrictos. Dictamos una ley de emergencia económica, que la prorrogamos ahora, va a durar 4 años. Yo en 4 años no voy a designar un empleado público más. Se congelaron las vacantes, salvo reemplazar un docente, un médico, un policía, ¿no? Ni un empleado público más, ni un plan social más. Nos autolimitamos en el marco de la emergencia económica porque tenemos que controlar el gasto corriente. Recuerden que el primer mes que asumí, a 20 días tuve que desdoblar el pago del sueldo de diciembre, el aguinaldo, sueldo, y de enero, diciembre del 2023 y enero, a todos los empleos públicos, a todos nuestros maestros, policías, enfermeros de hospitales. No había caja. Y imagínense, a 20 días de asumir, tomar esa decisión. Bueno, la sorteamos. Con mucha alegría, podemos decir que hemos equilibrado las cuentas. Hemos presentado el proyecto de ley de presupuesto para el 2026 el viernes. Nuestra Constitución provincial nos exige que antes del 31 de agosto de cada año hay que presentar el proyecto de ley de presupuesto a la legislatura del próximo año. Antes del 31 de agosto, que fue antes de ayer, lo presentamos, un presupuesto equilibrado, con ingresos que nos permiten cubrir los egresos, sin necesidad de endeudamiento y sin necesidad de nuevos impuestos o mayores impuestos o esas cosas que van en contra de la competitividad. Entonces, creo que para nosotros la ley de presupuesto es la ley de leyes, es la hoja de ruta, es el plan de gobierno del próximo año y lo respetamos a rajatabla.
y lo venimos trabajando desde febrero, el presupuesto del año que viene. Entonces, creo que para cada uno de ustedes, empresarios, que la provincia tenga su equilibrio fiscal, es decir, que no tenga que acudir a ustedes para sufragar el rojo, y que tenga sus presupuestos presentados con la debida anticipación, lo cual da previsibilidad y regla de juego. Esto es lo que se va a hacer, esto no. Creo que le da certeza y mayor información y previsibilidad para la toma de sus decisiones. Eso fue un tema. El otro tema es, fortalecimos la institucionalidad en San Luis. Veníamos flojos de institucionalidad. Y la verdad que puedo mencionar ejemplos de 3 o 4 casos de institucionalidad. Primero, el vínculo con los municipios. Ustedes piensen que yo llegué al gobierno en minoría. De los 65 intendentes de la provincia, 10 habían ingresado conmigo y 55 no. Y la verdad que el primer gesto que mantuve o que traté de promover e impulsar, inclusive con todo el equipo de gobierno, es la igualdad de trato para todos. Porque eso significó respetar la voluntad popular. Viene el aplauso ahí para tomar agua. Viene el aplauso. Está todo coordinado. Y eso significó que los municipios en donde usted tiene radicadas las empresas, con sus respectivos intendentes, cada vez que los visito y visito las plantas de ustedes, vamos juntos con los intendentes. Vamos juntos y estamos en la misma sintonía, porque somos respetuosos de la voluntad popular. Y eso es institucionalidad. A ustedes les viene muy bien que la autoridad provincial y la autoridad local trabajen en armonía. Claro que sí. Imagínense si fuera lo contrario. Entonces creo que eso suma competitividad a la provincia en cuanto al vínculo provincia-municipios. Otro tema que nosotros cuando asumimos en minoría, teníamos minoría en las cámaras legislativas. Y la verdad que hubo que trabajar mucho, porque también tenemos un gobierno de coalición, algo inédito en San Luis, varios espacios políticos. Construir mucho para construir las mayorías necesarias en las cámaras para dictar las leyes. Si no, ¿cómo íbamos a gobernar? Sin leyes que apuntaran, podemos mencionar algunas después, a mejorar la competitividad. Y bueno, se construyeron las mayorías, o la mayoría, con aliados, con diálogo, con consensos. Hay cosas que apoyan, otras cosas que no. Y pudimos sacar las leyes que necesitamos para gobernar. Construimos gobernabilidad desde la legislatura provincial. Y eso también es muy importante en lo que hace a la institucionalidad. Con respecto al Poder Judicial, al Poder Legislativo, los municipios, el Poder Judicial, bueno, hemos tenido algunos chispazos porque uno se desespera por la mora y a veces demasiada garantismo ante el delincuente. Y hemos procurado, a partir también dialogando, de incorporar legislación que ayude o dé herramienta a los jueces para que partamos todos con el mismo arco en ciertos temas, respetando la autonomía de cada poder, pero en cuanto a la seguridad jurídica y la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico, tenemos que estar todos más o menos de acuerdo, los 3 poderes. Bueno, hemos avanzado. Hemos sacado ley de reiterancia, hemos dictado ley de narcotest, todos los funcionarios públicos de los 3 poderes nos estamos haciendo los análisis contra las sustancias tóxicas. Un día antes te avisan, te hacen el análisis, después va a cada poder los resultados. He mandado una iniciativa legislativa el año pasado para suspender la feria judicial,
generaron medio un revuelo. No encontramos los consensos todavía, pero bueno, son 30 días en enero y 15 días en julio. 45 días que se suspenden los plazos procesales. 45 días, como si yo cerrara un centro de salud 45 días. O una comisaría. No se puede. Esto no tiene nada que ver con las vacaciones de los empleados judiciales, ni con la... Uno se acomoda, como nos acomodamos todos. Pero me parece que en estas épocas no podemos permitirnos tener 45 días de suspensión de plazos procesales. Cuando uno está esperando sacar al que te usurpó la casa o la fábrica o un conflicto, un pleito. Bueno, estamos tratando de encontrar el punto de encuentro para, no sé si será el 100% de la feria, un poquito menos, veremos. Pero está la iniciativa legislativa desde el comienzo de nuestra gestión el año pasado. Tenemos con la justicia de San Luis un trecho para transitar todavía, respetando por supuesto la institucionalidad. Y creo que no menor, desde lo institucional, es el boletín oficial de la provincia, que es donde se publican todos los actos administrativos del gobierno, resoluciones importantes, sentencias judiciales, leyes. Dejamos de que sea papel y pasó a ser digital. Entonces antes se imprimía en un diario papel, 450 tiradas que le leían 450 personas, y donde se publicaban con 6 meses de atraso los actos administrativos. Lo digitalizamos, el boletín oficial hoy es digital y está al día. Entonces, desde el punto de vista del acceso a la información pública que puede tener ustedes para ver los actos administrativos que dictó ayer el gobernador, o las leyes que van saliendo, ustedes pueden entrar todos los días y están cerca de la información. No lejos ni imposible, acceden a la información. Entonces, desde lo institucional, digitalizar el boletín oficial de la provincia también fue un progreso importante. Como también fue un progreso eliminar la ley de lemas, desde lo electoral. La boleta única, la boleta papel. ¿Se acuerdan cuando se votó en el 2023? Lo que era la mesa esa, las mesas de votación, un romerío de boletas de todos los colores y especies. Que en muchos casos los aparatos partidarios o los aparatos de gobierno, con la ley de la boleta sábana tradicional, se violenta un poco la voluntad popular. Se violenta. Implementamos el sufragio único papel. Lo pusimos en marcha en esta primera elección que tuvimos este año en la provincia. Anduvo bárbaro. Ni un conflicto, nada de pintadas en las calles, nadie repartiendo votos antes, ecológico, mucho más económico. Todos votaron. No van a saber cómo votar. Todos votaron. Y re bien. Cada uno que fue a la escuela, los que votaron acá en San Luis saben cómo fue. Creo que para la competitividad de la provincia y para la institucionalidad de la provincia, que los procesos electorales reflejen la voluntad popular en un 100%, es interesante y es importante. Y no se violente la voluntad popular. Ahora hay elección el domingo en la provincia de Buenos Aires, con la boleta sábana. Imagínense lo que va a ser eso. En el conurbano bonaerense. Imagínense con la boleta tradicional. La de octubre con la boleta única papel. Pero nosotros en San Luis cambiamos el sistema histórico, en 40 años no se había hecho. Implementamos el sufragio único papel. Y anduvo perfecto. Otro más. Zonificamos la provincia, que tiene 76.000 kilómetros cuadrados de superficie, en 7 zonas productivas. Es decir, lo que primero hicimos cuando asumimos es hacer foros regionales con el sector privado participativo con todas las actividades económicas. Eran reuniones como esta, la mesa de minería, la mesa de industria, la mesa del comercio, la mesa de los profesionales, la mesa de la logística. En diferentes regiones. Escuchando, yo participé en todas. Escuchando primero. Y a partir de allí zonificamos la provincia en esas zonas.
por características de afinidad productiva y de servicios y comerciales. 7 zonas. Y a partir de allí implementamos todas las políticas de desarrollo o políticas de vinculación. A partir de esas zonas, 7 zonas productivas. Ya tenemos un orden de cómo encaramos los planes de desarrollo productivo y de servicios. Está la zona turística, está la zona ganadera, está la zona de las termas, está la zona del microclima, está la zona más árida, pero con también sus riquezas, está la zona esta, está la zona de Villa Mercedes. Zonas productivas. Zonificamos a la provincia en zonas productivas. De entrada, quisimos hacer un fuerte impulso a la cultura emprendedora. Fuerte impulso a la cultura emprendedora. Entonces, hicimos 2 programas que le dimos a llamar Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento. Mi próximo paso estaba orientado a emprendedores que ya venían con la actividad y quería dar un próximo paso en materia de agregado de valor, manufactura o servicios, no comercio en este caso. Y bueno, se inscribieron 2 emprendedores por proyecto, el que quería ampliar su panadería con el horno rotativo, o el que quería equipar mejor su trabajo textil, o el que quería agregarle valor a su emprendimiento, a su servicio. Fue amplio, sin distinción de rubro. Era impregnar a la provincia de cultura emprendedora, de la cultura del trabajo emprendedor. Y la conclusión fue que aprobamos 10.000 proyectos y se financiaron con financiamiento público. 10.000 proyectos con 20.000 emprendedores, porque son 2 emprendedores por proyecto. Y ya se terminó en un año. Y no fue una simple entrega de un crédito. Algunos de los, seguramente Mi Próximo Paso y Mi Primer Emprendimiento era para jóvenes hasta 30 años que querían iniciarse en una actividad. Mi Próximo Paso era los que ya tenían experiencia y querían dar un paso siguiente. Seguramente hay varios presentes aquí. Y la verdad que no fue una simple entrega de un crédito. Fue un programa integral de apoyo a la cultura emprendedora. ¿Por qué? Porque procuramos que la información llegue hasta cada rincón de la provincia, ni nadie deje de enterarse de que estaba esa oportunidad. Y fue exitoso porque llegó hasta cada rincón, hasta el último paraje de la provincia de San Luis, por más pequeño y humilde que sea. Tenía potencialidad para desarrollar y dar un paso siguiente. Les dimos una capacitación durante el verano de este año. Creo que fueron 10 clases virtual. Todas las semanas cargábamos una capacitación de estudio de mercado, plan de negocio, cómo hacer los costos, cómo vender con el sistema de comercio electrónico. Toda la modernidad, que seguramente al oficio que cada uno ya sabía, incorporaron todo ese conocimiento. Una vez que transitaron esos 10 y en paralelo iban formulando su propio proyecto semanalmente. Cada clase era un paso de la formulación de su plan de negocio. Y en paralelo el Estado le puso mentores. Mentores jóvenes también que los ayudaban o los acompañaban a hacer el proyecto, le evacuaban las dudas, lo acompañaron. Se termina el proyecto, se aprueba, muchos tuvieron que cambiar la idea porque se dieron cuenta que la panadería que querían poner, había 3 panaderías en la cuadra. Cambiaron el proyecto, pusieron comidas para llevar y están trabajando re bien. Muchos cambiaron el proyecto con ese estudio, el conocimiento. Ese conocimiento no se lo saca nadie. El ABC de cómo constituir y dar un paso empresarial, las cosas que hay que tener en cuenta. Después vino el crédito, muchos valoraban más la capacitación que el crédito, y la etapa que estamos ahora es el seguimiento, el mentoreo del seguimiento. Lo vamos a acompañar 6 meses más hasta que la empresa salga derechito. Este programa integral de impulso a la cultura emprendedora no tiene antecedente en el país. Es integral. Y de hecho de esta manera
minimiza el riesgo del fracaso de un emprendimiento que da un paso o que se inicia. Minimiza el riesgo del fracaso. Y si fracasa, sabe cómo tiene que encarar otro nuevo emprendimiento, porque incorporó conocimiento. 10.000 proyectos productivos y de servicios aprobados y financiados en esto que fue un fuerte impulso a la cultura emprendedora. Bueno, regresamos al CFI, Consejo Federal de Inversiones, que creo que hoy invita, ¿no? Hoy invitan ellos. Consejo Federal de Inversiones, esta jornada, por ejemplo. El Consejo Federal de Inversiones es el consejo más federal que tiene el país. Los accionistas o los socios del Consejo Federal de Inversiones somos las 23 provincias argentinas. Eran 22. En el 2006, el gobernador de ese momento decidió desvincularse. No había razón, no se pudo entender mucho esa decisión. Durante 18 años estuvimos desvinculados del CFI, que lo integraban las otras 22 provincias, sin San Luis. Bueno, dictamos una ley provincial para que nos habilitara a volver al CFI. Se hizo una asamblea del CFI hacia final del año pasado de gobernadores. Por unanimidad aceptaron la incorporación de San Luis. Hubo que arreglar un juicio que el CFI nos había iniciado como provincia por la desvinculación unilateral, sin costo para la provincia. Volvimos a ser pleno integrante del CFI. Ahora, 18 años perdidos. El CFI da líneas de crédito, avala créditos, financia ferias industriales, agroalimentarias, de turismo, ayuda a hacer planes estratégicos, planes maestros de desarrollo. Todo eso, 18 años perdidos. Córdoba, San Juan, Mendoza, picaban en punta con todo ese tema. ¿Y nosotros? La íbamos a pasar. Bueno, ahora está pleno el CFI y estamos trabajando en muchas cosas, algunas de las cuales se las voy a contar. Volvimos al Consejo Federal de Inversiones. Acá tenemos una unidad ejecutora provincial que está a cargo de Eugenia Vergés, que de las mismas está por acá, que yo les pido que para conocer lo que pone a disposición el CFI, fundamentalmente en líneas de crédito de agregado de valor, líneas de crédito para mujeres, para empresas lideradas por mujeres, líneas de crédito verde que tengan que ver con el uso sustentable de sus insumos o de sus productos terminados, o del agua. Hay varias líneas de crédito interesantes. Y también el CFI avala líneas de crédito quizás mayores que uno pueda acceder a su banco privado o banco público del cual es cliente. Volvimos al CFI. Por supuesto, de ahí se desprende la línea de crédito del CFI y ya hemos avanzado mucho y ya hemos entregado muchos créditos. La provincia lo declara de interés provincial y el CFI lo financia. Hay que cumplir los requisitos, pero a la mitad el costo de lo que es el costo del interés del Banco Nación. Eso nos perdimos durante 18 años. Y eso es lo que tomamos la decisión de volver el año pasado, urgente. Nos adherimos, otro tema que perdimos espacio. Nos adherimos por una ley provincial que dictamos el año pasado y que nos acompañó la legislatura que construimos para darnos gobernabilidad. Con la ley 1159 del 2024 nos adherimos, lo voy a leer para no equivocarme, al título 1 de la Ley Nacional 27348, Ley Complementaria de la Ley sobre Riesgo de Trabajo. Personalmente firmé a principios de este año con el presidente de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo el convenio para la conformación de las comisiones médicas. ¿Qué significa para San Luis, para ustedes, para la provincia, para la competitividad de la provincia? Que la alícuota que ustedes pagan como empleadores a la RT todos los meses va a bajar sustancialmente. Sustancialmente. Hay empresas que me dijeron, baja el 50% de mi contribución patronal a la RT. ¿Por qué? Porque la RT no quería venir, tenía mucho más riesgo. Porque cuando se quería la industria del juicio, por un accidente laboral o por una enfermedad profesional,
van al juicio, van contra la empresa, van contra el RT, una inseguridad jurídica enorme. La comisión médica que se va a formar y se va a poner en funcionamiento a fines de noviembre, que va a tener una comisión médica en San Luis, una comisión médica en Mercedes y una comisión médica en Concarana, en los 3 distritos judiciales, van a tratar en forma vinculante primero el caso con el empleador y el empleado. Y en un 95% se va a resolver ahí. Se va a resolver ahí. Y reducimos la industria del juicio de San Luis. Y esto hace... Y lo más, que una vez a lo mejor podía tener un prejuicio. ¿Qué pasará con los gremios? ¿Nos acompañarán? Salió por unanimidad la ley, porque hubo el acompañamiento gremial. ¿Y saben por qué? Porque en un juicio lo único que gana es, perdón, respeto por los abogados que hacen juicio de ese tipo. Sí, pierde la empresa, pierde el empleado porque cobra su indemnización por ese juicio a los 15 años y la justicia le puso un sello de discapacitado. No consigue más laburo. Pierde la provincia, pierde la competitividad de la provincia. Entonces todos ganamos. Pierde una minoría que estaba lucrando con ese negocio. Eso es trabajar por la competitividad de la provincia. Y eso estamos en plena implementación en las 3 sedes de las comisiones médicas. Entonces todo accidente de trabajo o enfermedad profesional va a pasar primero por la comisión médica. Que hay una tabla. Una uña vale tanto. Un dedo vale tanto. Y la persona se acuerda, está arreglado y puede seguir trabajando después. Y se cierra ahí el tema. Y el costo, y las RT van a querer venir a San Luis. Y le van a cobrar la mitad del costo que le cobran ahora. Así que vayan renegociando los costos con RT con sus proveedores de RT. Subsidiamos el empleo. La provincia tiene muchos beneficiarios de planes sociales provinciales. Porque, bueno, así era la política anterior. No digo que no sea algo necesario en una emergencia. Ahora, tenerlo toda la vida bajo un plan social ya tiene otro objetivo. Tenía otro objetivo. Nosotros queremos que ellos progresen. Entonces, ¿qué implementamos? En vez de subsidiar el desempleo, subsidiamos el empleo. Cada uno de ustedes que quiera tomar la decisión o necesita personal, porque amplió su empresa, porque, bueno, necesita reforzar la nómina, puede acudir a nuestra área de desarrollo social, donde hay una dirección de inclusión laboral, en donde podemos mostrar los perfiles de los beneficiarios del plan de inclusión social. Los sanluiseños sabemos de qué se trata. Y si hay un acuerdo y el beneficiario quieren, el empleador lo incorpora y el Estado le sigue pagando durante el primer año, durante los 2 primeros años, durante 2 años, la contraprestación o la compensación que se les paga ahora al beneficiario, que es de 440.000 pesos por mes a hoy. Durante todo el primer año, 75% del segundo semestre del primer semestre del segundo año, 50% del segundo semestre del segundo año. Y el empleador lo incorpora a su nómina con su obra social, con su aporte previsional y con el plus de su convenio colectivo respectivo. Subsidiamos el empleo. Hacemos más, si se quiere, amigable la toma de personal por parte de ustedes, y a esa persona que quizás está en una parcela hoy queriendo progresar, lo ayudamos a progresar, porque aprende un oficio, se levanta a la mañana a las 8 de la mañana a trabajar, vuelve a las 5 de la tarde de trabajar, cobra la quincena,
es digno. Y de las experiencias que hemos tenido, porque muchos de ustedes y otros se han adherido y han sumado de a uno y han probado y después sumaron 5 más y probaron, de 10 que se van, uno vuelve. Porque ¿qué les dijimos? Si tienen algún problema con el empleador, porque primero ninguno enganchaba, ¿no? Ninguno agarraba. Era más seguro el plan que ir a trabajar con ustedes o ponerse por su cuenta. Hasta esa cosa se le metió cuando iban a vivir toda la vida con el plan. Entonces, ¿qué experiencia hemos tenido de los que se fueron animando y van contagiando al resto? Que se van 10 y vuelve uno. ¿Qué le dijimos? Si no se llevan bien, el plan sigue siendo su red de contención. Quédate tranquilo. Entonces van tranquilos. Y no vuelven. Y el empleador le gustó y ya queda trabajando en la empresa privada. Imagínense también lo que significa para la familia, para los hijos de ese trabajador, ese salto de progreso en su vida laboral. Entonces, en síntesis, subsidiamos el empleo. Dejamos de subsidiar el desempleo. Eso fue un cambio también que hemos tomado de acción. Bueno, volvimos a los parques industriales. Volvimos. ¿Se habían olvidado los parques industriales? San Luis tiene parques industriales. San Luis, Mercedes, Nachel, Tirizarao. No me quiero olvidar de ninguna localidad. Todas las localidades. Todas. Parques industriales. Porque San Luis es una provincia industrial. Y hay mucho dinero invertido público y privado en nuestros parques industriales. No nos podemos dar el lujo, como pasaba, de dejarlos al abandono. Bueno, volvimos a los parques. Y estamos recuperando los predios que estaban en conflicto, estamos recuperando predios abandonados, y lo estamos volviendo a poner a disposición de proyectos productivos, contra proyectos de inversión. Hemos incorporado, hemos vuelto con seguridad, con más seguridad en los predios, estamos cerrando el predio acá del Parque Industrial San Luis, estamos brindándole transporte, alumbrado, era un tierra de nadie, y tenemos unas empresas espectaculares en nuestros predios industriales. Ya llegaremos al momento en donde, bueno, nos organizaremos como consorcio en un futuro, cuando nos pongamos bien en sintonía para manejar los predios industriales. Pero volvimos a los parques industriales, que estaban totalmente abandonados, cada uno hacía lo que podía. Y si al lado de una empresa de primer nivel se le instalaba al lado, no sé, cualquier rubro, que no tenía nada que ver con la empresa, con el parque industrial, eso lo emprolijamos a todo, lo corregimos a todo, y lo estamos corrigiendo, un trabajo diario, ¿no? Pero hemos vuelto a poner en valor a los parques industriales de la provincia de San Luis, y ustedes lo han vivido porque lo he visitado y los visito habitualmente. 1/3 de sus empleados no tiene casa, no tiene vivienda. Y la verdad que hicimos una especie de censo, una especie de inscripción a familias, familias, no solteros, familias que no tienen vivienda propia. Y nos dio que el 1/3 de la población de San Luis no tiene vivienda propia. Hemos tomado la decisión de encarar el tema y desde el gobierno contribuir para facilitar el acceso a la vivienda. Llámese subsidiando una tasa de un crédito hipotecario cuando haya crédito hipotecario para la construcción, proveyendo materiales o con los históricos barrios de San Luis. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué operario, qué trabajador les rinde más desde el punto de vista de la productividad? Aquel que llegó a la mañana a la planta a las 6 de la mañana agobiado porque dejó a oscuras su casa precaria, con la puerta que se abre, con sus hijos durmiendo ahí, o hacinado en un garaje, o viviendo con los suegros y los padres. No tengo nada con los suegros, pero
toda la vida, viendo los suegros y los padres, la abuela, la hija y los nietos, o alquilando por algo así por 300.000 pesos, que le lleva una porción importante del salario. ¿Qué le rinde más, ese trabajador o aquel que accedió a una vivienda propia? Le rinde más este, no tengo duda, porque la cabeza la tiene puesta en otra cosa. No tiene la angustia de la vivienda. Entonces hemos dictado una ley de emergencia habitacional, en donde una porción del presupuesto provincial, lo que se pueda, pero hasta que se agote el déficit. Puede llevar varios años, pero esa es la dirección. Vamos a contribuir a las soluciones habitacionales en San Luis. Y de paso evitamos que se aumenten o que se agranden asentamientos que casualmente se radican al lado de los parques industriales, mayoritariamente. Entonces, también la política de acceso a la vivienda suma competitividad a la provincia y a cada uno de ustedes. Seguramente la mayoría de los trabajadores de ustedes que no tienen casa se inscribió en el plan de vivienda. Estamos formulando, junto con el CFI, 2 planes maestros, planes estratégicos, mirada a largo plazo. Estamos tratando de anticiparnos al futuro. Plan maestro del agua, 2025-2035, y plan maestro de energía. Plan maestro del agua. Ni el agua ni la energía, a partir de esta planificación, serán obstáculos al crecimiento poblacional y productivo de San Luis. Pero si hacemos esto, estamos en la etapa de diagnóstico, con muchos de ustedes nos hemos reunido para escuchar, y en los próximos meses definiremos las líneas de acción, desde la legislación, desde la infraestructura que hay que hacer, desde la gobernanza del agua, desde el monitoreo tecnificado. El agua no nos sobra en San Luis, pero la tenemos que usar bien y racionalmente para que haya un desarrollo, para que no se agote, para que sus empresas puedan continuar en el futuro, en las próximas generaciones. Ese es el objetivo del Plan Maestro del Agua. Lo vamos a tener terminado hacia finales de año, principio del próximo. Lo vamos a transformar en proyecto de ley y lo vamos a presentar a la legislatura para que sea una política de Estado. 2025-2035 es todo lo que tenemos que hacer en San Luis en materia de agua, recurso hídrico, en los próximos 10 años para el San Luis de los próximos 50. Ese trabajo lo estamos haciendo ahora y lo vamos a poner seguramente en el próximo encuentro, se lo vamos a mostrar, exhibir con asistencia técnica del CFI y financiamiento, CFI, y una contraparte local también de gente conocedora del tema del agua. El otro punto es la energía, igual. El agua y la energía. Con la particularidad de que ya San Luis, ya a hoy, algo que no pasaba hace 15 o 20 años, ¿no? Genera a partir del sol y del viento casi el 60% de la demanda de energía que tiene la provincia. El 60%. Hay proyectos y suponemos que hacia final de nuestra gestión va a llegar casi al 100%. Tenemos un sol hermoso en San Luis y en algunos lados un viento lindo. Y sobre todas las cosas, infraestructura de transporte que ya está hecha. Entonces, saben, hay donde enchufar lo que genera el viento y el sol. Y eso es muy importante para la provincia. A la autonomía en esa materia, en materia de energía y agua, 2 insumos estratégicos que estamos planificando el futuro, el presente y el futuro. Estamos actualizando el plan maestro de minero. Hicimos en mi otro gobierno un plan maestro minero, lo estamos actualizando, hemos recibido aporte de la Universidad Nacional de San Luis
y con el CEGEMAR vamos a actualizar el plan maestro minero, una visión general de la minería puntana, que también es otro nicho de negocios, generador de trabajo, que está muy, si se quiere, en la informalidad, nuestra minería, ¿no? En la informalidad queremos hacerlo formal y acompañarlos para que progresen. Y ahí surgirán también más industrias, minero-industrias. En las próximas reuniones del Día de Industria va a haber más presentes aquí en estos almuerzos, gente, mineros industriales. Porque vamos a agregarle valor a nuestra producción primaria minera. Y vamos a hacer un estudio de la potencialidad que tenemos. Logística. Sé que es una debilidad, pero a su vez es una oportunidad. Ahí está sentado conmigo en la mesa Luis Pechanker, levanta la mano Luis, que es el secretario de Actividades Logísticas de la provincia. Muchos lo conocen porque es un hombre de la industria. No estamos aprovechando al 100% nuestra zona de actividad logística. Les pido a todos que se vinculen con el área respectiva. No estamos aprovechando la posibilidad de importar, de exportar desde San Luis. Vi que ahí nos acompañan gente de la aduana, también agradecimiento de estar presente. La posibilidad, los servicios que ofrece la zona logística. No lo estamos aprovechando al 100%. Y les puedo asegurar que va a sumar competitividad a sus empresas. El ferrocarril. Les pido que se vinculen con la Secretaría de Actividad Logística, porque tenemos capacidad ociosa para, y quizás ustedes al no conocer el servicio no lo aprovechan. En los próximos días estamos dialogando también para que en la zona de actividad logística de Villa Mercedes haya un servicio privado de contenedores. Ya los contenedores lleguen y se vayan de San Luis llenos. Y eso significa optimizar también el costo del transporte. En un lugar, una ubicación estratégica está San Luis, porque está en el centro del país, equidistante de los puertos del Atlántico y del Pacífico, pero bueno, que produce más de lo que consume, vende en los centros de consumo que están en otro lado o exporta. Entonces la logística pasa a ser muy importante. Entonces les pido que se vinculen, que se interioricen, quien no lo ha hecho aún, de las potencialidades de nuestra zona de actividad logística y de nuestro servicio aduanero, por nuestro Puerto Seco, ¿se llama? ¿Puerto Seco? Sí, Puerto Seco. Los bitrenes, por fin. Hace 15 años más, San Luis fue pionero en los bitrenes, pero andábamos en San Luis nomás, con los bitrenes. No salíamos de San Luis, no podíamos salir. Después empezamos a generar rutas. Había que hablar con Vialidad Nacional, con las provincias vecinas para que dejaran el tránsito. Bueno, hace poquitos días la Nación dispuso que los bitrenes pueden circular en todo el país. Y la verdad es que, bueno, llovió y nosotros estamos con la cuchara. Porque nosotros fuimos pioneros en los bitrenes. El bitren lleva 55 toneladas de las 35 que ustedes transportan habitualmente. En un camión que tiene su eje más repartido, así que tampoco rompe la ruta. Hay un ahorro del 30%, 20-30% del flete. Entonces vamos a darle manija a los bitrenes también en San Luis. Y creo que esto ha sido la semana pasada. Es una oportunidad también para ser más competitivos en sus costos y desde el gobierno vamos a apuntalar también el uso de los bitrenes como lo hicimos desde siempre, ¿no? Así que las empresas transportistas que vayan invirtiendo en bitrenes y las empresas industriales o agroindustriales, que hay una conveniencia del bitren. El bitren aumenta la carga en un 50% de la materia prima o del producto terminado. Disminuye el costo del flete por unidad. Eso también le suma competitividad a las empresas de San Luis. Entonces fue una muy buena noticia el tema de que los bitrenes se liberara el tránsito. Creo que hay algunas zonas donde las rutas son fuleras, que no se admite la circulación, pero en general
se admitió la circulación en todo el país. Es una muy buena noticia para San Luis. Bueno, estamos avanzando en un convenio de trabajo con la CEPAL, me acompaña en la mesa el representante en Argentina de la CEPAL. La CEPAL es la Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe de Naciones Unidas. En conjunto con el CFDI y el Gobierno de San Luis, vamos a hacer un estudio del fortalecimiento de las cadenas de valor en la provincia. ¿Dónde podemos potenciar las cadenas de valor? En cada actividad económica. Ese estudio lo vamos a empezar en los próximos días. Nos acompaña hoy Román Civi. Román, después te voy a pedir que te presente unos minutitos, porque nos jerarquiza tu presencia hoy en San Luis. Y la verdad que el estudio que vamos a hacer juntos, que seguramente en los próximos meses también lo vamos a poner a disposición y a conocimiento, nos va a permitir encontrar los nichos de desarrollo que tenemos en las cadenas de valor, que son muchas. Y eso es más industria, más servicios, más trabajo. Comenzamos ahora con mesas sectoriales. Yo dije que habíamos hecho una regada de cultura emprendedora, sin distinguir sector. Ahora empezamos a trabajar con las mesas sectoriales, porque va ligado también al trabajo con la CEPAL. El sábado, por ejemplo, vamos a hacer la primera reunión con la mesa apícola. Siempre pensando en el agregado de valor, en cómo están desde la producción primaria y cómo agregado de valor. Y después vamos a ir generando semanalmente, quizás de reuniones y creando mesas sectoriales de trabajo, público-privada, para que, bueno, espalda con espalda, ayudemos a que la provincia y sus empresas sean más competitivas. Nos vamos a escuchar por sector, vamos a escuchar. En épocas en donde no nos escuchamos, nos tenemos que empezar a escuchar, empatizar. Y esa es un poco la vocación del gobierno en este tema de la creación de las mesas sectoriales. Por supuesto, bueno, también algo que es un eje de entrada, una lucha frontal contra la inseguridad. Estaba en la mesa ahí, decían empresarios que yo vine a San Luis por la tranquilidad. Bueno, en cierta manera, nosotros se han dado en los últimos años hechos de que nos alteraron un poco la paz social, la paz. Y bueno, lo que hicimos nosotros es reconocer que había inseguridad en San Luis, que el narcotráfico estaba entrando a San Luis, y nos pusimos de frente con todo. Y bueno, estamos cuerpo a cuerpo luchando. Lo que antes se escondía, pasaba, ahora lo pusimos a la luz. Es como cuando uno tiene un problema, para resolverlo tiene que reconocerlo primero que existe. Entonces, bueno, estamos dando una lucha frontal contra la inseguridad y el narcotráfico. Ustedes escuchan a diario que estamos incautando droga pesada, que para nosotros kilos y kilos es mucho, y lo tenemos que cortar. Y lo vamos a cortar. No es un trabajo a la noche a la mañana, pero lo vamos a cortar. Hemos anulado o hemos derogado una ley que se había sancionado en el gobierno anterior, que era la ley de narcomenudeo. La federalización de la lucha contra la droga, en donde los delitos más chicos los atendía la justicia provincial y los delitos más grandes, más complejos, los atendía la justicia federal. Pésimo resultado en todas las provincias. Terminan agarrando los perejiles y los pesos pesados siguen vendiendo con otros perejiles. Entonces, derogamos la ley de narcomenudeo en San Luis. Capacitamos a la policía de la provincia, narcotráfico, para que asista a la justicia federal. Y así estamos encontrando los pescados gordos que metían la droga a San Luis. Los perejiles, bueno, tienen que superarse. Corregiremos.
pero estamos dando una lucha frontal contra la inseguridad y contra el narcotráfico, que también hace a la competitividad y la tranquilidad de sus empresas. Así que bueno, parece que me extendí demasiado, pero quería decir puntos que hemos hecho en estos 4 meses. Y este recién es el comienzo. Y varias cosas más. Hace 20 meses que estamos con esta impronta que sinteticé, poniendo la educación y al trabajo como ejes centrales y tratando de que la provincia cada día sea más competitiva. Creo que van a encontrar ustedes en nuestro gobierno, en mi persona y en mi equipo de gobierno, mucha oreja, mucha empatía, mucho acompañamiento. Hay cosas que se pueden resolver de la noche a la mañana, otras que demoran un poco más de tiempo, pero si estamos conectados o vinculados, sabemos lo que hay que hacer de ambos lados, y esa es la disposición que tiene este gobierno. Queremos una provincia competitiva y que sus empresas sean competitivas. Y estamos construyendo los cimientos sólidos para que ese camino iniciado sea una política de Estado en la provincia, que trascienda los periodos de gobierno. Así que muchísimas gracias y feliz Día de la Industria. ¡Feliz día!